Bienvenidos a su programa En el Ring. Como ustedes saben, el propósito de este programa es empoderarnos, nutrir nuestro cerebro, escuchar diversas opiniones, cuestionarnos lo que queremos. También queremos, a través de este su espacio, traerles las opiniones, los discursos, los argumentos, las lógicas y las contradicciones lógicas de grandes pensadores. ¿Por qué a veces simplemente somos lo que somos o nos mentimos de creer lo que creemos que somos? N número de temas, diversas personalidades, gente de todo el mundo, en su casa donde se encuentre, para usted, por su canal, Canal 13. Gracias, que lo gocen. El universo comenzó hace 13.800 millones de años. Desde entonces, el universo ha pasado por muchas etapas que deberían ser marcadas en un calendario cósmico porque en esas etapas ocurrieron eventos muy especiales. Esas etapas marcan el progreso que llevó desde el Big Bang, desde que esa pequeña mota de luz apareció de la nada, hasta la etapa más reciente y quizá la más asombrosa de cuantas hemos tenido, en la que el hombre aparece. Es en esta etapa más reciente donde aparece en el universo la inteligencia, la conciencia, la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y de reflejarnos en nuestra propia existencia. Y esta conciencia en esta última etapa del universo está relacionada con la existencia de una célula altamente especializada, la que conocemos como neurona. Esta célula tiene un grado extremo de complejidad y aunque aún no sabemos cómo se genera en ella lo que conocemos como conciencia, sí sabemos que se trata de una célula con todas las partes de las células biológicas, pero que en este caso está diseñada por la evolución para recibir, integrar y transmitir señales eléctricas. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro y existen todo tipo de ellas en nuestro organismo, de todas las formas y de una gran diversidad. No sabemos cómo se genera en ellas la inteligencia, pero sí sabemos que es a partir de una célula biológica que se genera una tal conciencia de sí mismo. Esto nos lleva a la etapa anterior, cuando hace casi 4.000 millones de años el universo generó algo fantástico, a lo que conocemos como vida. El universo tenía entonces 10.000 millones de años cuando se generó la vida y es la base fundamental de esa vida, la célula biológica justamente, que posteriormente se iría especializando para realizar diferentes funciones. La estructura que vemos ahí es la base fundamental de esa célula, es un arreglo molecular que permite la replicación, que permite la transmisión de información de un cuerpo a otro, lo que hizo posible la replicación, la proliferación de las células y la vida en su conjunto. Si analizamos a esa estructura molecular, nos vamos a dar cuenta que en realidad está formada por una serie de elementos, por dos hilos conductores largos de polímero, que en su base está formado por el carbono como elemento vital. El carbono no es el único de esa cadena, pero es fundamental para formar una estructura capaz de replicarse por sí misma. El carbono es un elemento especial porque es el único capaz de ligarse con prácticamente todos los elementos de la tabla periódica, pero además es capaz de formar figuras geométricas de una gran diversidad y sobre todo de una estabilidad asombrosa. Es capaz de formar esos enlaces covalentes fuertes que le dan estabilidad a los dos hilos del ADN, pero también es capaz de ligarse con bases que a través de un enlace iónico mucho más débil puede rápidamente dividirse y replicarse. Si el carbono es la parte fundamental de la vida, ¿cómo es que esto ocurrió? Y esto nos lleva a la etapa anterior, a la etapa del universo cuando este tenía 1.000 millones de años y se formaron las estrellas. Los elementos pesados que forman a las células se formaron en el centro de las estrellas a partir de los elementos más ligeros que se habían formado anteriormente, justo después del Big Bang. ¿Cómo es que se formaron las estrellas?
¿Cómo es posible que se hayan formado esas estructuras capaces de cocinar a los elementos pesados? Nos lleva a la etapa del universo temprano, cuando éste tenía 380,000 años de edad. Y esa etapa está marcada por un fenómeno al que conocemos los físicos como recombinación, que ustedes pueden ver en la animación. Es el momento en que los protones empiezan a atrapar electrones para formar los primeros átomos. Y en ese proceso de recombinación es que se formaron no solamente los átomos, pero también es el momento en el que se libera la luz, que todavía podemos captar como un ruido de fondo, como la llamada radiación cósmica de fondo. Este proceso de recombinación no se dio de una manera uniforme, como se puede ver ahí, y la fotografía que actualmente tenemos de esa etapa del universo, la fotografía que tenemos del universo temprano, nos muestra esas irregularidades, esas inhomogeneidades en la radiación cósmica de fondo, que son la clave para entender cómo es que en la etapa posterior habrían de formarse nebulosas donde se gestan las estrellas que fueron capaces de cocinar a los elementos pesados que formaron a las células que luego se especializaron. Esta es la fotografía del universo temprano, de un universo bebé que tenía 380,000 años apenas, que si consideramos la edad de 13,800 millones de años, pues es básicamente un bebé. Equivaldría a el ver a una persona de 80 años mirando una fotografía de sus primeras 2 horas después de nacimiento. Esta fotografía es muy reciente, es de marzo de 2013 y es la mejor fotografía que tenemos de un universo que acababa de nacer. Esas inhomogeneidades tienen un sentido fantástico porque son esas inhomogeneidades que se pueden apreciar ahí como diferencias de temperatura en todo el firmamento, las que fueron necesarias para formar a estos grumos que darían origen a las nebulosas donde se gestan las estrellas. Pero este hecho nos lleva al paso anterior, a lo que ocurrió cuando el universo tenía 3 minutos de edad. Cuando el universo tenía 3 minutos de edad, se formaron los protones. Esos mismos protones que habrían de atrapar unos años después a los electrones en este proceso de recombinación. Y estos protones, a su vez, se formaron por quarks, por partículas elementales que hoy conocemos, que hoy entendemos, pero que sabemos que en la etapa anterior estaban formando un plasma de quarks y de gluones. En esa etapa es ese líquido perfecto que se había formado cuando el universo apenas tenía 1 microsegundo de edad, que se origina todo lo que nos rodea. Es a partir de ahí que el universo cobra una realidad material y es la primera muestra de lo que habría de estabilizarnos. Esa naturaleza líquida de ese plasma está siendo estudiado en el proyecto del que yo les voy a platicar ahora. Hoy conocemos la tabla de partículas elementales. Tenemos 12 partículas de materia que se pueden ver en esa tabla. Esas 12 partículas de materia son a su vez 6 quarks y 6 leptones, y además tenemos 4 partículas que son las que median las interacciones, son las encargadas de ligar a esos quarks para formar a los protones y ligar a los electrones con los protones para formar a los átomos. Pero el 4 de julio de 2012 se completó la tabla de las partículas elementales con la partícula de Higgs, que se hizo muy famosa porque se la llamó la partícula de Dios y que es la responsable de darle masa a todas las demás, es decir, de comunicarles una inercia, de darles una resistencia al movimiento, que es a lo que los físicos llamamos masa. De tal suerte que hoy tenemos completa el esquema de las partículas elementales que forman los átomos y forma todo lo que los rodea. Las investigaciones que llevaron al Higgs y que estudian al universo temprano, que estudian a este plasma de quarks y de gluones, se llevan a cabo en el experimento ALICE, que se encuentra a más de 100 metros por debajo del nivel del suelo en el Gran Colisionador de Hadrones cerca de Ginebra, en Suiza. Ahí se hacen colisionar los paquetes de protones más intensos jamás antes construidos, paquetes con 100,000 millones de protones cada uno, se cruzan continuamente cada 25 nanosegundos, es decir, cada 25 mil millonésimas de segundo, para producir colisiones en donde se genera esta radiación, y esa radiación debe ser medida y estudiada con todo cuidado por experimentos que están diseñados para ese fin. Esta es una fotografía del túnel de 4 metros de diámetro que corre por 27 kilómetros en un inmenso anillo que escapa a las fronteras de Suiza, recorre parte de Francia
y este es un encuentro de dos iones de plomo. Esto es lo que ocurre y es lo que estamos estudiando en el experimento ALICE. Cuando dos iones de plomo chocan a la más alta energía jamás lograda, se producen partículas que vuelan en todas direcciones, en una gran cantidad de radiación que debe ser medida toda con mucho cuidado, en todas sus características, su identidad, su energía, sus posiciones, etc. Si nosotros pudiésemos ver con más detenimiento ese momento de la colisión, veríamos que justo cuando los dos iones se cruzan hay una región de extremada densidad, de una presión gigantesca y de una temperatura inusitada que es el objeto de estudio del experimento ALICE. Esta es una fotografía del experimento con los 16 dispositivos que lo conforman. B0A es un dispositivo que se encuentra a 3 metros del punto de interacción de estos iones y es un dispositivo diseñado y construido por mexicanos de la misma forma que el detector Acorde, que consiste de un arreglo de detectores en la parte superior del magneto, que tiene como misión vetar a toda la radiación cósmica que llega hasta la caverna. Es otro de los dispositivos diseñados y construidos en México y que son actualmente responsabilidad de un grupo mexicano. El 15 de diciembre próximo instalaremos un tercer sistema que también fue concebido y que está siendo en este momento terminado para ser instalado en la caverna, un dispositivo también mexicano del cual ya les platicaré en la siguiente. Por lo pronto, déjenme decirles que en ALICE se ha podido medir la temperatura más alta jamás lograda. Son 5.5 billones de grados, que equivale a 250,000 veces la temperatura que existe en el centro del Sol. Y este hecho es lo que nos da la seguridad de que estamos recorriendo el camino inverso al que recorre la naturaleza, al que hizo la naturaleza cuando se originó hace 13.800 millones de años y nos llevó hasta el punto en el que nos encontramos. Producir esas temperaturas y esas densidades nos llevan a estudiar ese plasma de quarks y gluones que debió existir cuando el universo tenía 10 microsegundos. Tan es importante esto que el libro récord de Guinness acaba de registrar la temperatura lograda de manera controlada en el laboratorio como uno de sus récords para el año siguiente. Ha quedado registrado pues 5.5 billones de grados centígrados como la temperatura más alta registrada por ALICE, y ahí vemos al director general del CERN recibiendo el certificado por parte de Guinness. De tal suerte que hemos podido hacer este recorrido desde el momento en que nos encontramos hoy en el universo con una temperatura extremadamente fría de menos 270 grados centígrados hasta los 5.5 billones que constituye la temperatura de este plasma de quarks y gluones. Lo que hemos encontrado hasta el momento es asombroso. Hemos visto que la distribución de la radiación justo cuando este plasma de quarks y de gluones se enfría no se da como en la parte de abajo, que sería la distribución de la radiación que seguiría a un gas, sino que lo hace de una manera completamente asimétrica, que asemeja más el comportamiento de un líquido, como se muestra allá arriba. De tal suerte que todo parece indicar que este plasma de quarks y gluones, contrario a lo que habíamos pensado, se comporta más como un líquido. Pero este líquido es un líquido muy especial. No se trata de un líquido como el agua, se trata de un líquido al que los físicos llamamos perfecto. Y lo llamamos perfecto porque tiene las características extraordinarias de una viscosidad extremadamente baja. Un poco de este líquido en el suelo no se quedaría ahí, se desparramaría y treparía por las paredes desafiando la gravedad porque su viscosidad es extremadamente baja. Una brizna de este líquido, más pequeña que la cabeza de un alfiler, pesaría más que la pirámide del Sol y de la Luna juntos. Es un líquido extraordinario, pero no es solamente una curiosidad que el universo temprano sea un líquido, tiene también consecuencias muy importantes para la teoría de cuerdas, que empieza a darnos una descripción de este plasma de quarks y gluones en términos de una geometría de más dimensiones. Podría ser la observación de este plasma, de este líquido perfecto, la primera señal de que la teoría de cuerdas tiene algo que decirnos, y lo que nos empieza a mostrar es un universo extraordinario que no habíamos imaginado. Lo que estuvo antes de este plasma es un proceso de inflación extraordinario del que el Higgs nos dio mucho a entender, y antes de eso el Big Bang, del que ya hemos oído hablar mucho, esa pequeña mota de luz que surgió de la nada para originar todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Espero que les haya movido esta plática, que la cuestionen, que les deje a lo mejor alguna idea para que sobre esa idea
tengan otra idea, que la lleven a la acción. Al final de cuentas, ese es el propósito de todo esto. Le agradecemos muchísimo a la Ciudad de las Ideas, por supuesto a Canal 13, al Grupo Salinas y a todos los patrocinadores que han hecho posible este Festival de Mentes Brillantes. Compartirles y recordarles que mi Twitter es @roemerandrés. Estoy para servirles. Espero que lo hayan gozado y que nos veamos aquí otra vez la próxima semana. Pasen una buena noche.